Diana, que es la coordinadora general del GFLAC, que tiene más de 10 años de experiencia profesional en temas de sostenibilidad y finanzas climáticas, tiene un máster en desarrollo territorial sostenible y bueno, con un programa Erasmus justamente en Flaxo, Ecuador, y bueno, es licenciada en negocios y relaciones internacionales de la Universidad Católica de Ecuador, y bueno, ha estado trabajando muy fuertemente en toda la campaña de finanzas sostenibles por el futuro, y bueno, es coautora del reporte Revisión Global de Finanzas Públicas del Clima, en donde estuvo trabajando con el PNUD y con el International Institute for Environment and Development, y por supuesto es parte del trabajo que se ha hecho en la región. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a Gianluca. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y Magister Cum Laude en Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y es especialista en hidrología de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Y bueno, desde el 2006 colabora justamente en el programa, en 2006 fue colaborador del programa latinoamericano de carbono en CAF, y bueno, desde 2014 es justamente parte del programa de Naciones Unidas en el Centro Regional para América Latina y el Caribe. Y bueno, ha estado trabajando muchísimo en todos estos temas de finanzas públicas. Así que les vamos a presentar este trabajo que seguramente va a ser muy interesante para todas y todos ustedes, y justamente en esta intención de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que las finanzas públicas reflejen cada vez más la acción climática? Bueno, muchísimas gracias, Diana, Gianluca, por estar en este espacio. Diana, adelante, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Sandra. Un gusto estar aquí nuevamente, ahora en el rol de presentar esta revisión global de finanzas públicas del clima de la mano de Gianluca. Espero que se vea bien mi presentación. Si me dan un momentito, la pongo en el modo pantalla completa. Bueno, y quisiera comenzar para contarles un poquito el camino que vamos a recorrer en esta presentación. Bueno, vamos a comenzar un poco a contarles de los objetivos del reporte, el contexto y a qué responde, los hallazgos con un enfoque en el ciclo presupuestal, las lecciones aprendidas, y también resaltaremos algunas recomendaciones en base a los hallazgos del reporte. Para contarles un poquito del contexto y de cómo fue planteado, el reporte responde justamente a lo que he mencionado ya, como lo dijo Sam, muchos colegas a lo largo de los paneles previos. Y es el rol tan importante que tienen los gobiernos para hacer que sus políticas se alineen con objetivos climáticos, integrando tanto en lo fiscal, lo presupuestal, en lo monetario, incluso en la política monetaria y en el gasto público, el cambio climático. Entonces, el reporte lo que busca es resaltar las experiencias que han tenido los distintos países del mundo en este camino de integración del cambio climático en las finanzas públicas, y resaltar de ahí las lecciones aprendidas y algunas recomendaciones de pasos a seguir. El reporte está dirigido a un público amplio de gobiernos, partners del desarrollo, profesionales, entre otros. También se puede ver como una guía gubernamental sobre lo que funciona y los próximos pasos o los pasos a seguir. Y también puede brindar recomendaciones de apoyo a las capacidades para aliados como el PNUD y otros. Solamente brevemente sobre el contexto, como les mencionó Sam, el reporte fue desarrollado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el apoyo técnico del International Institute for Environment and Development y el apoyo del GFLAC para la parte regional. El reporte presenta un balance de las experiencias y también un análisis de cómo estas han tenido un impacto y qué es lo que podemos extraer de ahí como experiencias. Algunas preguntas a las que responde este reporte incluyen, por ejemplo, ¿cuántos países han emprendido un análisis de gasto público e institucionalidad climática, CPI? Es justo una de las herramientas desarrolladas por el PNUD y que está siendo fuertemente promovida en la región. Gianluca les contará también un poco más. Y el número es de 31. ¿Cuántos países han desarrollado un marco fiscal y de financiamiento climático? La respuesta para esta pregunta es 22 países lo han hecho. ¿Y cuántos países han introducido o piloteado un sistema de etiquetado de presupuesto climático? En este caso han sido 15 países.
Como pueden ver, estas son algunas de las preguntas, pero no todas. Digamos que es un proyecto bastante amplio que ha cubierto justamente todo el ciclo presupuestario. El enfoque que utilizamos está basado en un framework del Fondo Monetario Internacional y abarca 4 etapas del ciclo presupuestario: la planificación estratégica y marco fiscal, resaltando documentos de planeación del cambio climático, objetivos y metas de cambio climático, marcos fiscales de mediano plazo, análisis de sostenibilidad fiscal de largo plazo, los CPIs que les mencioné, y las estrategias de financiamiento o marcos de financiamiento climático. El segundo punto, digamos, en el ciclo es la preparación y aprobación de presupuestos, también con enfoque en riesgos fiscales, evaluaciones de impacto, análisis costo-beneficio, si están integrados el cambio climático en circulares presupuestarias, por ejemplo, en sistemas de inversión pública, en presupuestos programáticos, y también en la siguiente fase del ciclo presupuestario, cómo se integra, por ejemplo, en la ejecución, contabilidad y reportería presupuestaria, con herramientas tales como la clasificación, etiquetado y rastreo del gasto climático o Climate Budget Tagging, CBT, compras públicas verdes, monitoreo de resultados climáticos, entre otros, reportes de implementación de presupuestos climáticos, y finalmente en la fase de control y auditoría, en donde se revisó si es que existen auditorías de cambio climático ex post, si es que hay un rol clave de vigilantes o watchdogs de política climática, vigilancia parlamentaria y participación pública de sociedad civil. Entonces, como pueden ver, bueno, hay muchos ejes. Se hizo una revisión muy extensa en cada una de las regiones para sacar este reporte. Y lo que nos muestra el reporte es que la secuencia de las reformas en los sistemas de finanzas públicas varía. Cada país ha seguido un camino diferente en la secuencia de estas reformas para integrar el cambio climático en las finanzas públicas. El ritmo también varía, pero los países que han alcanzado más cobertura de reformas les ha tomado muchos años, como 10 años lograrlo. En el camino hay algunos ejemplos, hay el caso del camino preparatorio, países que han desarrollado, por ejemplo, los EPIs. En este caso resalta en el caso de la región El Salvador, también un camino escalonado, por ejemplo, que pasa de CPI a luego la herramienta, por ejemplo, el CBT de etiquetado presupuestario. En estos casos resalta en la región Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras y Nicaragua, que ya han tomado este camino y tienen CPIs y tienen Climate Budget Tagging. El camino integral de países que ya han implementado también otras herramientas, como el caso de Nepal, Bangladesh, Camboya. Otro camino centrado en el rendimiento, como el caso de Tailandia y Maharashtra en India. Y finalmente el basado en reportería, que en la región ya se ha destacado en intervenciones previas, destaca México. Y pasando un poco a la parte del marco legal y de políticas, quisiera solo contarles un poco sobre cómo se han desarrollado las políticas, estrategias climáticas y legislación en el mundo. Hay más de 2.500 leyes y políticas de cambio climático versus 60 que había en el año 1997. 63.4% de estas son políticas o órdenes ejecutivas y nada más un 37% son leyes. 33 países tienen una ley de cambio climático. 143 países cuentan con una política, estrategia o plan de implementación de cambio climático. Muy pocos países, y generalmente este es el caso de economías avanzadas, integran cambio climático en modelos y pronósticos económicos. Y bueno, ahora en cuanto a las herramientas de la revisión de política climática y marcos de financiamiento, solo resaltar algunas de ellas, tomando el caso del análisis de gasto público e institucionalidad climática, los EPIs. 31 países han realizado ya este tipo de análisis. Está África con 11 países, Asia Pacífico con 12, Europa y la Comunidad de Estados Independientes SIS con 2 países y América Latina y el Caribe con 6. Los marcos de financiamiento climático, también estrategias de financiamiento climático,
Destacan 22 países, Asia-Pacífico con 8, América Latina con 5, y 8 países del Pacífico también han implementado marcos de evaluación de financiamiento climático. En cuanto al índice de integración de presupuesto en cambio climático, 9 países con el apoyo del PNUD lo han hecho, 7 en Asia y en CIS 2. Y en cuanto a la herramienta Climate PIMA, que evalúa el sistema de manejo de inversiones públicas en un país y cómo integra las políticas climáticas, se ha aprobado en 11 países. Finalmente, para esta parte de circulares presupuestarias, mencionar que la presencia de cambio climático en circulares presupuestarias ha incrementado 7 países en Asia y Pacífico, 9 en África, 9 en Europa y 4 en América Latina. Algunos han incorporado el cambio climático en marcos de presupuesto y gasto en mediano plazo. Hay muy pocas experiencias de esto en América Latina, y algunos países también incluyen el cambio climático en la administración de la inversión pública, incluyendo análisis de costo-beneficio de cambio climático. Yo me voy a quedar por aquí en la presentación para darle paso a mi colega Gianluca, que va a retomar desde esta parte de Climate Budget Tagging, que es muchísimo más de su experiencia y experticia. Adelante, Gianluca. Gracias, Diana. Un placer estar aquí con todos y todas para presentar sobre este trabajo. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Bien, como bien decía Diana, el Climate Budget Tagging o etiquetado climático generalmente se desarrolla como una continuación, o lo ideal es desarrollarlo como una continuación del CPIR, viendo el CPIR como el pasado, como conocer lo que se ha venido gastando, y el Climate Budget Tagging como un sistema de monitoreo de lo que está ocurriendo actualmente. Esto se ha desarrollado en 26 países a nivel nacional, 7 en África, 7 en Asia-Pacífico, 6 en Europa y 5 países en América Latina y el Caribe, donde podemos destacar en particular el trabajo que se viene desarrollando con el Ministerio de Finanzas en Chile, y sobre todo con la Dirección de Presupuestos, con la DIPRES, donde el CBT se ha recientemente institucionalizado y ahora es mandatorio para el reporte y la preparación del presupuesto del 2023. La mayoría de las reformas del Climate Budget Tagging fueron introducidas recientemente y en algunos países aún sigue estando en periodo de prueba. Algunos países han integrado el Climate Budget Tagging en su sistema de administración financiera, como lo que yo mencionaba en Chile, mientras otros aún se hace de manera manual. Aunque hay que destacar que generalmente, y eso es lo bueno de hacer primero el CPIR, que enseña cuál es la mejor manera, porque se hace de manera manual, cuál es la manera de institucionalizarlo y de hacerlo de una manera sistemática. Otra ventaja del CBT es que puede ser desarrollado de forma a nivel subnacional. Siguiente. Bien, en cuanto a los países que están reportando su presupuesto climático y específicamente tiene que ver con la transparencia, muy pocos países se ha detectado que reportan sistemáticamente este gasto. La mayoría solo reporta las asignaciones y muy poco publican esto. Algunos países están desarrollando herramientas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Aquí, bueno, presupuesto ciudadano, el manual de finanzas climáticas en Parlamento, auditorías, rendimiento climático son algunos ejemplos. Y como decía, en el caso anterior, vuelvo a destacar el caso de Chile, porque es uno de los que estamos avanzando más en la región. Ha pasado justamente de una reserva y como pasa en muchos de los ministerios de finanzas cuando empezamos a trabajar con ellos, no quieren presentar los resultados del CPIR. Hemos pasado a una condición en Chile donde de hecho se publica en redes sociales, incluso es una forma
de recibir feedback de la sociedad, y esto acelera definitivamente el proceso de implementación de las NDC. Siguiente. Bien, solo mencionar rápidamente algunas otras interfaces de financiamiento climático del sector público que destaca el reporte. A nivel subnacional, se encontró que menos del 10% de financiamiento otorgado por los fondos climáticos globales se dedicó a la acción local. La mayoría de los puntos de entrada para el presupuesto climático también se aplican a los presupuestos subnacionales. En algunos países como Asia, Pacífico y África han comenzado a presentar este tema a nivel subnacional, por ejemplo, a través del CPIR subnacionales, CCFF locales o el Climate Budget Time. El precio del carbono, sin duda, es una herramienta muy importante también en el marco del Climate Fiscal Framework, y los mecanismos de impuesto al carbono ahora se están desarrollando en 27 países, 19 en Europa, 5 en América Latina y el Caribe, 2 en Asia Pacífico y 1 en África. Otro importante es el esquema de comercio de emisiones a nivel nacional, donde al menos 6 países planean introducir un impuesto al carbono y otros 12 países planean introducir un sistema de comercio de emisiones a nivel nacional. En la mayoría de los países el precio del carbono es ciertamente inferior al precio recomendado para lo que debería ser el financiamiento climático, y oscila o debería oscilar entre unos 40 y 80 dólares por tonelada de CO2. Este es un punto bien importante porque, como saben, gran parte y sobre todo, solo imagínense el comercio, productos viniendo de China con un precio muy bajo. Si realmente agregáramos lo que cuesta y sobre todo lo que genera en impactos que estamos viendo cada vez más, pues el precio de esos productos debería ser mucho más alto o por lo menos diferente. Otro tema muy importante que está en desarrollo, particularmente en América Latina, con un auge muy grande, es el surgimiento de bonos soberanos verdes y azules, que se ha desarrollado en 15 países de Europa, 13 en América Latina. Por eso digo, tenemos un liderazgo en este tema realmente. 4 en Asia Pacífico y 4 en África. Siguiente. Permítanme darles un breve resumen de las lecciones aprendidas en este proceso y la experiencia que tenemos particularmente en la región. Lo primero es que no existe una talla única, una solución, como ya lo mencionaba Diana, para analizar las implicaciones fiscales presupuestarias y lo que se genere en cuanto a la metodología depende estrictamente de cómo cada país apropie este proceso, las necesidades y cómo se ha definido su sistema de gestión financiera. Las reformas presupuestarias climáticas son claramente parte integral del aumento de la priorización que se otorga a nivel nacional e internacional del cambio climático. Y puedo decir que, de hecho, es uno de los elementos que nos va a permitir realmente acelerar la implementación de los NDCs o tan siquiera acercarnos a lograr una meta de carbono neutralidad al 2050, es tener reformas presupuestarias climáticas. Definitivamente, quien debe tener el liderazgo en estos procesos es el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Hacienda. En la región tenemos varias experiencias donde empezamos a hacer los CPIR con ministerios de ambiente, pero no es precisamente el ministerio que tenga el poder para ejercer cambios. Realmente los cambios están ocurriendo, y me refiero a Ecuador o a Chile, es cuando el Ministerio de Finanzas se sienta a la cabeza de estos procesos e inclusive empieza a comentar, discutir y decir cómo debe ser el NDC para que se pueda implementar.
Hay una evidencia limitada sobre el impacto que han tenido estas reformas, porque precisamente uno de los puntos, como decíamos antes, es bastante reciente. El Climate Budget Tagging, sí, podemos decir que ayuda a los gobiernos a clasificar, etiquetar y rastrear sus gastos relacionados con el clima. Y relacionado con el anterior, esto es fácil de ver que aumenta la eficiencia del gasto. Y esto es muy importante en un clima actual de crisis financiera global, donde realmente lo cierto es que con el escaso margen fiscal que existe, no puede haber una inversión completa a todos los requerimientos de resiliencia. Por eso es muy importante saber dónde estamos gastando, en qué debemos gastar y qué tan eficiente está siendo ese gasto. Adicionalmente, esto es un vínculo claro, es la punta de lanza con otros elementos de los ODS. Y nos ha pasado que una vez que abrimos la brecha con el seguimiento del gasto, podemos ir claramente con otros elementos de los ODS. Como decía antes, el escrutinio presupuestario y la participación también es consecuencia de esto. Siguiente. Y para terminar, porque estoy sobre el tiempo, como recomendaciones generales, ya hemos dicho, los ministerios de finanzas son actores clave para poder tener al 2030 un punto de inflexión en la curva de concentración de gases de efecto invernadero que aún sigue aumentando. Definitivamente los países deben en su mayoría o la mayoría tratar de hacer sus presupuestos que reflejen el cambio climático. Esto de hecho aumentaría la solidez financiera de los NDCs y daría señales sólidas al sector público y privado en materia de inversión, en dónde se debería, por ejemplo, transformación inclusiva y recuperación verde. Dada la naturaleza transversal del cambio climático, como decía antes, ya hemos visto cómo esto puede ser la punta de lanza para género, biodiversidad, juventud, pero déjenme detallar un poquito más esto como lo veíamos en la sesión anterior. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, el CPIR es la metodología es exactamente igual a lo que deberíamos aplicar para hacer el seguimiento en gasto público, en género, en biodiversidad, juventud, pobreza y otros elementos de la ODS. Si quisiéramos, por ejemplo, y lo estamos haciendo, saber el gasto público en género, deberíamos repetir la misma revisión. Entonces, lo ideal es poder tener un seguimiento al mismo tiempo que se están revisando las partidas presupuestarias con una taxonomía mucho más amplia que solo cambio climático. Y finalmente, y con esto termino, si más países tienen este proceso claro de cuánto están gastando y cuánto deben gastar en cambio climático, puede haber un consenso global sobre la definición de financiamiento climático, pero sobre todo en la meta colectiva. Vemos que, y ahí termino, sé que estoy pasado de tiempo, pero sabemos de lo que se prometió en Glasgow sobre 100 mil millones de dólares, y solamente entre lo que pasó en Pakistán recientemente, 28 mil millones de dólares, y lo que pasó en Estados Unidos, 70 mil millones de dólares, ya nos hemos pasado o estamos cerca de ese presupuesto, solo con dos eventos y con dos países. Muchísimas gracias, Gianluca. Es sumamente alarmante, y de ahí la importancia de hablar de todo esto que tiene que ver con cómo vamos ya no solo a adaptarnos, pero también a atender las pérdidas y daños, que de hecho es un tema que vamos a abordar el día de mañana. Déjenme hacerles un par de preguntas en estos 3 minutitos que nos quedan. La primera pregunta que nos hacen por aquí es, bueno, si nos pueden compartir un poquito más de dónde sale esta información, o sea, cuáles son como
de qué manera se construyó el reporte, si son datos abiertos, digamos, que son de acceso público, si de pronto hubo, digamos, hay información que no necesariamente es pública, si nos pueden hablar un poquito de cómo se construye, Ángel nos pregunta. Y por el otro lado, también nos preguntan, mencionan que existe poca evidencia de los impactos de la reforma en los presupuestos climáticos y quisieran saber, bueno, cuáles, los ponentes tienen alguna idea de cómo generar dicha evidencia, cómo analizar el impacto que la integración de cambio climático en los presupuestos, ¿no? De manera del gasto, porque hablábamos hace un momento, por ejemplo, pues hay países como, ustedes hablaban de México como un referente en materia de información presupuestaria por la integración del etiquetado de cambio climático, pero cuando lo vemos en términos de asignación, pues México asigna muy poquito en materia de cambio climático versus lo que invierte en combustibles fósiles y demás, ¿no? Entonces, la integración del cambio climático en el presupuesto, muy importante desde el punto de vista de transparencia, pero ¿cómo esto puede ayudarnos a generar cambios mucho más estructurales que nos lleven a mejorar la efectividad en todas sus dimensiones? Les dejo estos dos puntitos. Si quieres, vamos contigo, Diana, y después con Gianluca. Gracias. Perfecto, gracias Sandra y bueno, gracias a Gianluca por estar aquí también y apoyar en la presentación. Muchas gracias a las personas que han planteado estas preguntas. Sobre la primera, si el reporte se construyó, digamos, comenzando con una revisión de literatura de lo existente con respecto a cómo se ha estado dando el proceso de integración de cambio climático y finanzas públicas, revisando desde las mismas estrategias políticas y documentos que se han publicado desde gobiernos, hasta también hacer una recopilación, digamos que más directa de información con consultas regionales hechas a algunas personas clave de gobiernos, de ministerios de finanzas, direcciones de planificación, básicamente actores que han estado liderando estos procesos en los países, pero también desde algunas organizaciones, instituciones como el mismo PNUD, que ha estado trabajando fuertemente en esto, como ya lo mencionamos. Y con respecto a la otra pregunta, solo rápidamente, y creo que Gianluca va a poder también complementar muchísimo esto, mencionar que sí, bueno, también como pudimos ver, ha sido un proceso que ha tomado muchos años, o sea, como 10 años para llegar a un nivel de mayor integración y que se ha realizado, creo que desde un principio más desde países de Asia y de ahí poco a poco hacia América Latina. Entonces, un proceso que toma tiempo y también se necesita de algunos factores, como se mencionó en las lecciones aprendidas, de algunos elementos que estén en lugar correcto, como el rol de los ministerios de finanzas, por ejemplo, que es clave. Hay algunos casos, por ejemplo, de países que han implementado, o sea, que ya han desarrollado los CPIs, por ejemplo, pero se han quedado ahí, o ya tienen un CBT, pero no lo implementan, caso Guatemala, por ejemplo. Casos así, necesita voluntad política para hacerlo. También casos en que, por ejemplo, el caso de Colombia, el rol del Ministerio de Finanzas ha sido mínimo, ha sido algo liderado, como que muy centralizado, liderado por la Dirección de Planificación, y ha estado muy bien que lo impulse, pero digamos que ha habido este problema de engagement de diferentes actores, de ministerios y Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Entonces es un proceso que toma también todo este trabajo de coordinación, de liderazgo de las instituciones. Y también otra cosa muy importante es que, bueno, como toma tiempo, digamos que hay otras lecciones que también salen de otros sistemas de etiquetado temático de presupuesto, por ejemplo, como el tema de género, que se mencionó justamente antes, y el caso de México, el caso de Brasil. Creo que son muchas experiencias que nos pueden dar una idea de cómo se puede llegar a un impacto real del etiquetado presupuestario para cambio climático, porque en algunas de estas experiencias se puede evidenciar cómo esto sí ha incidido en política, ayuda a cambiar políticas, a cambiar asignaciones presupuestarias, y justamente es en esta dirección que queremos ir, ¿no? Que esto sirva también para informar a las decisiones que se van a tomar sobre la política y sobre las decisiones de asignación de recursos de presupuestos públicos. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Gianluca, ¿qué opinas? Sí, gracias. Sobre la segunda pregunta, porque la primera creo que está ya completa y teníamos a la autora respondiendo, así que
está suficientemente bien. Sí, como bien decía Diana y como decía yo antes, el tema con el reporte de gastos climáticos es eh, y lo decía Diana, que no es el Ministerio de Finanzas quien está liderando este proceso. Entonces, para presentar cifras del presupuesto nacional, tienes que tener el check y el aval del Ministerio de Finanzas. Entonces, sí, han sido socios en los procesos, pero si no lo lideran ellos, si no tienen la certeza de que la metodología es la correcta, generalmente cuando empezamos estos procesos, lo primero que hacen, y permítanme volver al ejemplo de Chile, porque en ese momento era el co-chair de la coalición global de la coalición de ministros para la acción climática, y si no están seguros de que la metodología es la correcta, que es la más adecuada, que no hay un procedimiento mejor, o sea, es mucho el tiempo que pasa. Y una vez que están de acuerdo con esto, que lo entienden, que además entienden que no van a tener un issue si lo presentan y reciben críticas de la sociedad, porque recuerden que en todo este tema de impuestos puede generar una protesta social. O sea, ellos tienen mucho cuidado con la información que comparten, pero una vez que lo hacen, las respuestas son positivas. Pero bueno, necesitan mucho tiempo para analizarlo y saber. Entonces, como es muy cerrada el compartir esta información, pues por eso no hay tanta evidencia. Pero por otro lado, y como decía antes, los efectos de no tener una adecuada política climática son primordialmente efectos económicos devastadores. Entonces creo que poco a poco se están dando cuenta que la política del avestruz no va a funcionar, más bien va a ser negativa, así que tienen que compartir, recibir críticas, cambiar acciones, y realmente eso es lo que nos va a ayudar a lograr las metas que nos proponemos en esta década de la acción.